Bueno, buenas tardes. Hoy día voy a explicar un ejercicio de alcantarillado pluvial, pero con colectores secundarios y principales, ¿no? Como está en el gráfico, ¿no? El método de cálculo es igual que hemos hecho en el anterior video con un colector solamente principal. La única variación es con colectores secundarios y van a ver que lo que varía es en los tiempos de entrada que cuando se calcule van a ver sus diferencias. Eh, para poder realizar este ejercicio necesitamos los siguientes datos. La frecuencia, como ustedes saben, varía para un área urbana y suburbana de 1 a 2 años cuando estamos haciendo una red de este tipo, ¿no? De área urbana y suburbana. Tiempo de entrada en este caso estamos adoptando 10 minutos, varía de 5 a 10 minutos, depende de la topografía, como hemos explicado, y un coeficiente de escorrentía estamos adoptando de 0,9. Este coeficiente es la impermeabilización que tiene en el lugar, por ejemplo, ¿no? Y este valor nos indica que es una impermeabilización alta por el valor que estamos adoptando. Y por último necesitamos la intensidad para poder calcular el caudal. Ya, entonces, en función de esos datos, ya podemos proceder a calcular. Lo primero que necesitamos, aparte de los datos de diseño, necesitamos identificar el colector principal. Generalmente el colector principal se ubica en la parte más baja, ¿ya? En este caso se encuentra en esta parte más baja. Y empezamos, o se numera, perdón, desde la cota más baja, en este caso E1, 2, 3, 4, que es la cota más baja es E. Y en función de eso, numeramos 4.1, 4.2, la cota 4.2 es la más alta, 3.1, 3.2, 2.1, 2.2 y 1.1, 1.2. Es necesario trazar ya también las longitudes, en este caso de 4.2 a 4.1, y que van respecto del eje en 3.2, 3.1 igual, de 2.2 a 2.1 igual, pero ejes de cámara estamos diciendo, ¿ya? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son los sumideros, ¿ya? La identificación de sumideros. ¿Y cómo definimos los sumideros? Estos sumideros dependen de los perfiles que se tiene una cuadra alrededor de la tubería. Digamos, en 4.2, 4.1 necesitamos una cuadra del perfil, un perfil de la calle 16, por ejemplo, y de 4.2 a 3.2. Si bien no hay tubería, pero es necesario saber un perfilito longitudinal de ambas vías, ¿ya? ¿Para qué? Para la ubicación de sumideros. Por ejemplo, de 4.2 tenemos una cota de 92.50. En la parte superior tenemos una cota de 93.30. Entonces, de ese 93.30 está bajando. Entonces, cuando, si vemos la teoría, cuando empieza a llover, entonces, en el punto más lejano de la cuenca, primeramente va a ir hacia nuestras cunetas y después a nuestros emisarios para luego ingresar al sumidero y al colector que estamos analizando, ¿ya? Entonces, se tiene que realizar una cuadra alrededor de nuestra tubería. En este caso, se tiene que analizar hacia arriba y hacia el lado de la vía donde no tenemos tubería. En las dos no se tienen tuberías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 3.2, ¿cómo sabemos que está bajando? Mire, tenés una cota de 92.50 y aquí tenés 93.60. Esta es la cota más alta. Entonces, cuando empieza a llover, cuando empieza a llover, baja el agua, ingresa por la cuneta, ingresa al sumidero, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario colocar aquí dos sumideros. Ahora, ¿cuándo colocamos dos sumideros o un sumidero en una vía? Hemos explicado también que depende de la sección transversal que adoptemos. Entonces, es importante saber qué tipo de sección transversal tenemos. En este caso, para 4.2 y 4.1 y 4, por ejemplo, de todos de este lado,
tenemos un sumidero transversal que es de este tipo. Entonces, es por esa razón se está colocando solo un sumidero. En cambio, de esta vía tenemos dos sumideros. ¿Qué quiere decir? Se está adoptando este tipo de sección transversal. Lo mismo ocurre para las otras vías. Por ejemplo, en 3.2, 3.1 tenemos dos sumideros de este lado, dos sumideros. Y como podrán ver, depende de las cotas que tengamos aguas arriba que se analiza de cada colector, digamos, ¿no? Si este es el colector, se analiza una cuadra más arriba y una cuadra de este lado. Si bien no tenemos perfiles, es necesario trazar estos perfiles para saber cómo está, cómo está el flujo de agua, ¿no? En este caso, miren, de 94.10, este es 93.60, está bajando. 2.2 tenemos 94.73 y este es 93.70, el agua está bajando, es necesario aquí. ¿Aquí necesitamos sumideros? No. ¿Por qué? Porque esta cota es 92.50, está bajando y es por esa razón que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Necesitamos aquí sumideros? No. ¿Por qué? Esta cota es 92.35 y es 93.60, entonces el agua tiene que bajar. Abajo se colocan los sumideros. Entonces se tiene que colocar los sumideros en función de los perfiles longitudinales. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante que se ha dicho y volvemos a recalcar, que estos sumideros pequeñitos solo pueden abarcar 100 metros hacia arriba, nada más, ¿ya? A ambos lados. Estos pueden soportar 100 metros. Que vamos a ver cuando estemos calculando sumideros, el cálculo correspondiente y por qué se adopta cada 100 metros estos tipos de sumideros. Ahora, si tenemos otro tipo de sumideros, digamos, transversales que son de toda la vía, podrá soportar más área, es decir, más cuadras, digamos, unas 5 o 6 cuadras, dependiendo de la sección que tengamos, ¿ya? Para este tipo de sumideros pequeños, solo 100. Por eso se analiza 100 hacia arriba, 100 alrededor de nuestra tubería, ¿ya? Y es función de los perfiles longitudinales que estamos viendo. Y también es necesario tener el perfil, este perfil del colector principal y de los secundarios, porque mucho tiene que ver también la ubicación de las cámaras de inspección, ¿ya? En este caso tenemos una pendiente uniforme, no hay mucho problema, pero sí vamos a tener problemas cuando tengamos una curva vertical en la rasante. Por ejemplo, a ver si podemos trazar. Aquí está. A ver. Si tenemos, digamos, en nuestro perfil tenemos una curva vertical de este tipo. Entonces, tenemos que analizar en este punto, tenemos que tener una cámara en este punto. ¿Por qué? Porque el agua va a fluir en este sentido y en el punto, en este sentido. Entonces, en el punto más bajo se tiene que analizar. En el ejercicio que tenemos, estamos analizando que fuera una pendiente así uniforme y no tuvimos problemas, igual de estas vías. Pero si, digamos, en 3.2 tuvimos una curva vertical trazando en el perfil longitudinal, entonces aquí es necesario sí una cámara de dispersión, porque en ese punto se tiene que recolectar el agua, en este caso, ¿ya? Eh, es el agua superficial que es producida por la lluvia. Entonces, eso hay que tener cuidado también. En este ejercicio está suponiendo que es una pendiente uniforme en este sentido, ¿no? Digamos que este es 4, aquí 3, 2 y así sucesivamente, ¿no? Igual en estas vías. Entonces, analizando todo eso, recién podemos ya empezar a calcular. Como hemos hecho en el anterior ejercicio, primero vamos a analizar las longitudes propias. Las longitudes propias, en este caso, es la longitud entre esta cámara 2, 4.2 y 4.1, que en este caso es 80. La siguiente entre 4.1 y 4 es 80, aquí está, ¿no? Y así sucesivamente hacemos. No hay mucho problema en ese sentido. En cuanto a las áreas, ahí tenemos que tener bastante cuidado. En las áreas, si analizamos las áreas, por ejemplo, del gráfico, es todo lo que ingrese a nuestros sumideros y que posteriormente entrará a nuestro colector. En 4.2 y 4.1 tenemos esta área que está 0.16, 0.32 y 0.32, ¿no?
En total es 0,80. ¿Ya? Para el otro tramo, para 4, 1 y 4. Para 4, 1, 4 que tenemos, todo lo que ingrese, tenemos aquí, fíjense los sumideros. ¿Ya? Entonces, para poder adoptar qué área estamos adoptando para el área propia, es necesario identificar primeramente los sumideros para adoptar las áreas de aporte. Entonces, todo lo que ingrese es 0,16 más 0,32 más 0,32, 0,80. Todo esto, 0,16 más 0,32 más 0,32. Para 4,3 analizaremos. Estamos en el punto, este ya es el colector principal. Entonces, en 4,3 solamente tenemos un sumidero, en este caso es 0,16. No existe en esta parte un sumidero de esta vía, digamos, del colector principal, sí en la cota más baja. ¿Por qué decimos eso? Porque la cota es 91,40 y este es 91,25. Entonces no es necesario aquí un sumidero, solamente en esta parte, porque el 4,1 es 92,10 y esto es 91,40. Entonces es necesario aquí un sumidero. ¿Eh? Y es la misma forma que realizamos las áreas correspondientes. Vamos a hacer de 3,2 más 3,2, 3,1. Miren, en 3,2, 3,1, ¿qué áreas están involucradas? Está en función de los sumideros. Miren, estos ya no intervienen, solamente estos y estos. Tampoco estos, no hay sumidero, porque hemos dicho que depende de nuestras cotas. En este caso es 0,16 por 2 más 0,32 por 2. Y si vemos en este lado es lo que estamos afirmando. Entonces el total 0,96. Para el otro tramo, veremos esto más. Aquí está. 0,16, 0,96. Aquí está todo lo que estamos calculando. Para el otro tramo, veremos. ¿Sabes? Aquí está. 3,13. En 3,13 tenemos esto 0,16 más 0,16 y esto 0,32 más 0,32. Y fíjense los sumideros. ¿Ya? Entonces es este 3,1, perdón, 3,13 sería esto y sería 0,96 igual. Y analizamos por último en 3,2, que es el colector principal. Y fíjense, estos son los sumideros que intervienen y este es el sumidero. Y hemos dicho, eso depende de nuestras cotas. La ubicación de sumideros es 0,32, que sería esto, más 0,16 más 0,16, que es estos dos, es igual a 0,64. Y de esa manera, aquí está, 0,64, calculamos todas las áreas de aporte. Las acumuladas, hemos dicho, es ir acumulando por tramos en este caso. En la columna 7, por ejemplo, que tenemos que lo primero que tenemos, a ver, veremos. Como es arranque, entonces aquí estamos arranque, es el mismo valor, ¿no? 0,8. Para el siguiente en 4,14, en 4,14 tenemos el propio en este caso, que es el rosado, que es 0,8, más el acumulado que es 0,8, entonces tenemos 1,6 aquí. Entonces, para el otro tramo, por ejemplo, tenemos que es el colector principal. El propio es 0,16. Aquí está 0,16 el propio, que es 0,16, más 0,96, más 1,76. Espérense. No, perdón. El propio en 4,3. Aquí estamos. 4,3 es 0,16 el propio, más 1,6, más 1, en total nos da 1,76. Y si vemos aquí, es 4,3 es 0,16 más 1,60 más 1,76 del gráfico. Esto es 0,16 más, esto es el acumulado que teníamos y el acumulado era 1,60. En total es 1,76. Entonces es la acumulación más que todo. En 3,2
Si vamos a 3.2, como es arranque, sigue siendo el mismo, 0.96. Para 3.1.3 es el propio, 3.1.3, el propio es 0.96, que es esto, más el acumulado de arriba es 0.96, que es esto. En total es 1.92. Y posteriormente en 3.2 es 0.64, es el propio, que sería este, más 1.92, que es del colector secundario, y más 1.76, que es del colector principal, que sería todo esto, ¿no? Es 4.32 en total, que sería 1.76, que sería de esto, ¿no? Este. Entonces, esto más esto sería 4.32. Entonces, de esa forma podemos calcular la columna 7. Ahora nos vamos a los tiempos de entrada. Y el cálculo, como hemos explicado en el anterior ejercicio, es lo mismo. Primero tenemos que adoptar en 10 minutos, que es el tiempo de entrada, que en este caso que estamos adoptando, y se tiene que adoptar en todos estos puntos 10 minutos, 10 en todos los de entrada, tenemos entrada o arranques en este caso, en 4.2, 3.2, 2.2 y 1.2. Estos tiempos de entrada pueden ser el mismo, que en este caso son los mismos, o pueden ser, por ejemplo, en 4.2, 4.1, 10, en este 5 o en este 7. ¿De qué depende? De esta topografía. Antes de ingresar entre 3.2 y 3.1, ¿cómo es la topografía? Puede ser que esta topografía sea plana, entonces vamos a adoptar un tiempo de entrada. Si es una topografía, digamos, si es plana o un poco plana, digamos, que no tiene mucha pendiente, entonces adoptaríamos, por ejemplo, 10 minutos. Si tenemos, digamos, en vez de 95, 45, tenemos 100, y esto es 94.73, entonces teníamos que adoptar 5 minutos. Por eso depende de la topografía. Entonces, en cada tiempo de entrada se puede adoptar el mismo tiempo, siempre y cuando sea la misma topografía, o se puede adoptar entre 10 y 5 minutos, pero dependiendo de la topografía en cada arranque que tengamos. En este caso estamos asumiendo todo 10, ¿no? Para este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos 10 minutos en 4.2, 4.1 y necesitamos calcular el tiempo del colector. ¿Cómo se calcula? Es la longitud por la velocidad por 60. Esta velocidad, como hemos explicado, no podemos calcular ahora porque necesitaríamos esta velocidad. Y esta velocidad no lo tenemos todavía calculada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es adoptar una pendiente y un diámetro para poder calcular esta velocidad a sección llena. Y con esa velocidad dicen que podemos calcular el tiempo del colector. Entonces, no podemos empezar a calcular. ¿Qué hacemos? Para lo cual nos vamos primeramente a calcular la pendiente rasante, que en este caso esta es la pendiente, pero esta es la pendiente solera que estamos adoptando, y calculamos la rasante para tener una idea. Entonces tenemos una cota de 92.6 y la otra es 92.10, que es entre la 4.2 y 4.1, ¿ya? Entonces, sacando la pendiente rasante tenemos que es 6.25. Entonces, ¿esto qué nos dice? Tenemos que analizar las pendientes mínimas para el diámetro que estamos adoptando. En este caso es un diámetro de 0.20. Entonces, la pendiente este caso es superior a la mínima, ¿ya? Entonces, como es superior, lo podemos hacer paralelo. Y como estamos haciendo en paralelo, entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos esto 1.20 y 1.20, como hemos hecho los ejercicios anteriormente. Que está 1.20 y 1.20 tendríamos que tener, pero seguro que no ha entrado al calcular. Entonces, suponemos que adoptamos esto 1.20 y esto 1.20. ¿Qué va a pasar? Como es paralelo, no hay mucho problema, pero ¿qué va a pasar en el cálculo? Tenemos que calcular para un diámetro, en este caso, de 200. ¿Ya?
con eso vamos a ver el siguiente, que es la relación de 1.49. Si analizamos el máximo valor que tenemos en tablas es de 1.07, ¿no? Entonces, vamos a tener dificultades, entonces no cumple. Tenemos que aumentar o pendiente o diámetro. En este caso hemos asumido diámetro. Entonces, por esa razón estamos aumentando diámetro. Ya. Vamos a explicar con 1.20 qué ha sucedido. ¿Ya? A ver, lo cambiaré otra vez para que vean. Listo. Ya. Aquí tenemos. Adoptando, en este caso, diámetro de 0,26.25, hemos encontrado que el caudal es 25.9, utilizando la ecuación de Manin, 25.956, que en este caso 96 lo es redondeado, y la velocidad sale 0.826, aplicando la ecuación de Manin y sustituyendo estos valores, ¿no? Entonces, con estos valores recién empezamos a calcular el colector, el tiempo del colector. Es 80 por esta velocidad que es 0.826 multiplicada por 60 y nos sale 1.615. ¿Cómo calculamos el tiempo de concentración? El tiempo de entrada más el tiempo del colector, en este caso es 11.615. Aquí vemos es 11.615. Con esto ya podemos calcular la intensidad. Esta intensidad depende de la frecuencia y el tiempo de concentración. Tenemos la frecuencia que vale 2 años y el tiempo de concentración para este tramo ya hemos calculado que es 11.61. Adoptando eso, tenemos 19.4 y aquí están los 19.4. Y podemos calcular la columna 12, que es el caudal por el método racional, que es igual a 2.78 multiplicada por C, en este caso, que es el cociente de escorrentía 0,9, por, en este caso, la intensidad 19.4 y por el área acumulada, que es 0,8. Tenemos el área acumulada en este ejercicio, que es 0,8, esta columna, ¿no? Aquí dice multiplicar la columna 12 por 11 y la columna 7, pero aquí falta por los 2.78 para ese caudal, por el método racional. Entonces, con eso hacemos la relación de caudal presente versus caudal futuro. Entonces, haciendo esa relación, tenemos que es 1.49, es 38.83 dividido entre 25.96, 89, perdón, o 96, este está mal, es 96, perdón, y nos sale 1.49, que nos saldría aquí, 1.49. Entonces, este 1.49, que se llama, está fuera de las tablas en sí. Si vemos las tablas, el máximo valor es de 1.07. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aumentamos de diámetro. Entonces, el mismo ejercicio que hacemos, pero aumentamos de diámetro de 0.25 y 6.25. Y calculamos nuevamente el tiempo del colector, que ahora miren, ha cambiado porque la velocidad es 0.958. Si cambiamos esto, va a cambiar todo. Entonces, a ver, aumentamos de diámetro y esto estamos adoptando 1.25 y 1.25 porque estamos haciendo paralelo. Y con eso estamos teniendo una excavación mínima en este caso, ¿no? Por eso también estamos analizando de esa forma. Entonces tenemos un tiempo del colector de 1.39, si se fijan es el mismo, aquí está, y el tiempo de concentración es 11.39. ¿Cómo se obtenió este valor? Es 80 por la velocidad que hemos calculado, que es, pero para un diámetro de 0.25, ¿no? Y la sumatoria es este tiempo. La intensidad, lo único que tenemos variación es el tiempo del colector, que en este caso es 11.392 y ahora tenemos 19.6 de intensidad. Aquí está. Calculamos el caudal y en este caso la única variación, como hemos dicho, es esta y nos sale 39.27. Aquí yo tengo 23, depende de los decimales. Ya.
Pero lo que quiero que vean es que caudal presente sobre el caudal futuro nos sale, en este caso, 0.83 que tengo aquí, ¿ya? Entonces, ya hay en tablas. Entonces, aplicamos tablas y podemos calcular HD, perdón, podemos adoptar HD, velocidades y R sobre D, que es en función de tablas, y calcular la velocidad de acción real. La velocidad real, aquí está. Adoptando de tablas para 0.83, que es este caso, tenemos de tablas que es 1.12 y 0.226. Calculamos la velocidad real, que es el valor de la tabla, perdón, la velocidad real, que en este caso es 0.958, perdón, la velocidad sección llena, multiplicada por 1.12, que es la de tablas, y tenemos 1.07, aquí está. La velocidad mínima en pluvial es de 0.6 metros sobre segundo. En este caso está cumpliendo, entonces está bien. Nos tocaría calcular la tensión tractiva, que es la densidad del agua por la gravedad por el radio hidráulico respecto al diámetro, que en este caso tenemos de tablas, que es esto, multiplicada por el diámetro y por la pendiente. En este caso nos asumimos de 6.25. Si se acuerdan, aquí está 6.25. Entonces, dividido entre 1000 y tenemos 4.53, que es esto, ¿no? Entonces, de esa forma vamos calculando los otros tramos. Fíjense en los otros tramos igual. En este caso igual, vamos a aumentar de diámetro. Fija que esto no ha salido de... tenemos un caudal por encima del 1.07, entonces hemos tenido que aumentar por esa razón. Ahora podemos ver, si ponemos así, ya ve, 1.32. Entonces, es por esa razón que se ha aumentado de diámetro. Entonces, de esa forma se calcula. Ahora, esto ya hemos explicado también en el ejercicio anterior. La única diferencia es en esta partecita que vamos a poder explicarles después. Antes de eso, de explicarles, o sí, les explicaré primero eso y después vamos a la corregida. En 8, 9 y 10 hemos calculado primero 10, hemos calculado 1.392 y es 11.392, que sería este valor, ¿no? Esto es para la tubería 4241. Para 41 y 4, ¿cómo tenemos que empezar a calcular? Este valor de 11.32 es el mismo que vamos a adoptar. Vamos a adoptar el mismo tiempo de entrada, 11.39. Calculamos nuevamente el tiempo del colector, ya con el diámetro que estamos diciendo que estamos aumentando. En este caso es 1.28 y nos sale 12.43 que tenemos aquí. Para poder calcular el otro tramo, adoptamos este tiempo de concentración para el nuevo tiempo de entrada, que es 12.43. Calculamos el tiempo del colector en función del diámetro y la pendiente y tenemos esta velocidad y tenemos este tiempo de concentración de 15. En 15.07. Y esto lo marco para que se fijen por qué estamos enmarcando, digamos. En 3, 2, 3, 1 es arranque nuevamente, entonces hemos dicho que vamos a adoptar 10 minutos nuevamente, porque es arranque, es el tiempo de entrada del colector. Y hemos dicho que puede variar, en este caso estamos asumiendo 10 minutos. Tiempo del colector es 80 dividido entre la velocidad, estamos adoptando la sección llena, que en este caso está adoptando igual para un diámetro de 250, pero miren, la pendiente es 15.63. Y esto obtenemos esto con la ecuación de Manning y por 60 hemos dicho, y tenemos este tiempo del colector. La sumatoria nos da 10.88. Para 3, estamos 10.88. Para 3.13, adoptamos este mismo tiempo de entrada y calculamos el tiempo del colector para este diámetro, para un diámetro y pendiente, en este caso tenemos que el diámetro es 300, ¿no? Y la pendiente es 13, ¿no? Entonces se tiene que calcular. Es el mismo método que hemos calculado. Tenemos 11.77 viniendo por ese lado. Entonces, a ver, permítanme. No tengo gráfica.
Aquí veremos. Entonces, viniendo de 4.3, tenemos un tiempo de concentración de 15.07, es 15.07. Viniendo de 3.1 a 3, tenemos 11.71, aquí tenemos 11.71. Para poder calcular el otro tramo en 3.2, que tenemos en 3.2, ¿qué va a pasar? ¿Cuál tiempo de entrada vamos a adoptar? ¿15 o 11? Viniendo es 15 y esto es 11. Y según la literatura, porque no está en la norma esta forma de adoptar, según varias bibliografías, indican que tiene que adoptar el mayor de estos dos, o de estos dos valores, o puede ser 3 valores si están viniendo 3 colectores secundarios al colector principal. Entonces, de estos dos se adopta el mayor. No siempre el colector principal puede ser mayor, puede ser que sea menor. En este caso nos está dando mayor, entonces adoptamos el 15.07 como tiempo de entrada para poder calcular el colector principal en 3.2. Aquí está, 15.076. Entonces, se adopta el mayor, ¿ya?, de esos dos y se empieza a calcular. Entonces, si vemos la planilla, miren, 10, 10.8, 11 y 15 estamos adoptando. ¿Por qué? Porque si hemos visto arriba, esto tenemos que es 15.076. Entonces, se adopta ese mismo valor de estos dos que estábamos viendo, ¿no? En este caso, de estos dos se adopta este. Y sucede lo mismo para la parte de abajo. Tenemos aquí 17, que es el del colector principal, que vamos a ver. Lo voy a pintar de otro color. Y viniendo del colector secundario, que es de 2.2 a 2.1, y va a 2, que sería este, tenemos un tiempo de entrada viniendo de ese lado de 11. Y lo voy a pintar de otro color para que se den cuenta. Listo. Entonces tenemos 17 y 11. ¿Cuál adoptamos? El mayor. En este caso estamos adoptando este, que es 17. Perdón, 17. Este mismo. Entonces, igual tenemos en 2.1, 19 el tiempo de concentración. Del colector secundario tenemos 11.53. Vamos a poner otro color. Y de estos dos se elige el mayor. En este caso es 19. Entonces vamos a adoptar este mayor. Listo, y hemos acabado. Entonces, es la diferencia respecto al otro ejercicio que hemos hecho. Ahora explicaremos el tiempo del colector, pero la planilla corregida que ya hemos explicado anteriormente, pero lo vamos a volver a explicar. Entonces, una vez que hemos hecho la planilla primera, se tiene que corregir. Entonces, son los mismos valores, son las mismas pendientes que estamos adoptando y diámetros que estamos adoptando. Esto en sí no varía, todo eso no tendría que variar cuando se corrige. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Ya? Todo eso no tendría que variar. Entonces, lo que varía es esta parte, el caudal. ¿Por qué varía el caudal? Porque vamos a tener nuevos tiempos del colector. Si vemos en este gráfico, tenemos que la planilla corregida en 8, 9, 10, el tiempo de entrada no varía, es 10 minutos, sigue siendo 10 minutos. El tiempo del colector, en este caso sí varía, es la longitud por la velocidad. Pero en este caso no es la velocidad a sección llena, sino ya la velocidad real, que es el 1.07 que hemos calculado para la primera tubería. Entonces, este 1.07, que es la velocidad real que deberíamos calcular, con esa se calcula. Y tenemos un tiempo del colector de 1.24, aquí 1.24.3. Y si fijan, en la parte de arriba teníamos 1.39. Entonces, esa es la diferencia principal. Vamos a tener otro tiempo de concentración que es 11.24, que es aquí. Vamos a tener un tiempo de una intensidad distinta porque estamos cambiando el tiempo de concentración y por ende un caudal distinto que es 39.63, porque estaba en función de este valor del tiempo de concentración, ¿no? Perdón, del tiempo del colector, ¿no? Y tiempo de concentración. Entonces, el 0.8 sigue siendo lo mismo. El 0.9, que es el coeficiente de sus correntías, sigue siendo el mismo. El 0.8 es el área acumulada y esto es la constante. Y la intensidad es la que varía, que está en función, como hemos dicho, de los otros parámetros. Y la relación va a cambiar, es 0.84.
¿ya? El caudal por el método racional es el que cambia. Lo que no cambia es la parte hidráulica, digamos, que hemos adoptado anteriormente. Toda esta parte hidráulica no cambia, que es el mismo que de la parte de arriba, no tendría que cambiar. Ya, entonces aquí tenemos 0,84 y con ese 0,84 nos vamos a tablas y tenemos nuestra tensión tractiva, que va a cambiar un poco, la velocidad no, pero sí la tensión tractiva. Tenemos 4,56,8 y aquí arriba es 4,53,7. A ver, es una diferencia muy pequeña, pero se tendría que hacer porque teníamos que trabajar a parcialmente llena, no a sección llena, ¿no? En este caso, ¿no? Porque esta fórmula estaba en función de la velocidad a sección parcialmente llena, ¿ya? Entonces, de esa forma corregimos, ¿no? Esta velocidad decimos. Pero digamos que una cosa importante, digamos que cuando calculan aquí se está cumpliendo todo, digamos, velocidad, pero están en el límite, digamos, aquí han calculado la relación de caudales, le sale, por ejemplo, no hay uno al límite, digamos que este le sale 1,07, ya que están en el límite. Al corregir este valor para ese mismo tramo, este valor les puede sobrepasar, digamos, 1,08, porque eh, estamos cambiando este caudal. Entonces, puede ser que cuando estamos en el límite se sobrepasa ese valor de 1,07 o una velocidad que estamos en el límite, digamos, se va a sobrepasar o tensión tractiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo corregimos? Tenemos que ir a la primera planilla, digamos, en vez de adoptar este diámetro, tal vez otro diámetro o otra pendiente, y nuevamente verificamos aquí abajo con el valor que hemos calculado. No se tiene que recalcular aquí, digamos, en la corregida, sino en la parte de arriba. ¿Ya? Aquí tendrían que corregir en la primera planilla, si es que en la corregida ya no les entra, que no entre el valor correspondiente, ¿no? Si esto no les cumpliese o este no les cumpliese, ¿dónde se corrige? Nuevamente hay que ir a la primera, entonces aquí tal vez hay que aumentar diámetro o pendiente. Entonces hay que hacer esa interacción. Es la única diferencia, digamos, o dificultad que podríamos tener. Esperando que les haya servido esta explicación, me despido atentamente. Gracias.